Contexto Universitario. Y nos da muchísimo gusto recibir nuevamente, después de algunos años de ausencia, a nuestro buen amigo Pedro Facio del TEC de Monterrey, Campus Laguna, que hoy nos viene a hablar sobre la importancia del desarrollo humano para la competitividad. Pedro, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Juan y Marcela. Buenos días. Bien, para que nos comentes sobre esta importancia del desarrollo humano para la competitividad. Bueno, mira, el concepto de competitividad nos está separando en dos. Aquellos que estamos llorando y aquellos que estamos aprendiendo a vender los pañuelos desechables. Desafortunadamente, para la gente que no se sigue preparando, que no se sigue capacitando, este concepto es cruel. ¿Por qué? Pues porque competitividad viene de la palabra competir. Y cuando tú vas a competir, alguien gana y alguien pierde. A veces hay empate. Sin embargo, ya cuando se trata de buscar una medalla de oro, pues va a ser uno el que va a ganar la medalla de oro y otro que medalla de plata, y hay alguien que no va a ganar ni siquiera ninguna medalla. Aquí lo importante es identificar cómo cada una de las personas en lo que se dedica tiene que seguirse preparando, tiene que ser competitivo. Y la palabra competitividad ya no es doméstica, ya es globalizada, o sea, ya tienes que compararte no nada más con la gente que es local, sino a nivel también internacional. A mí me tocó hacer un estudio en relación a la competitividad del empresario mexicano en mi tesis doctoral, donde yo dividía en 4 dimensiones la competitividad de una persona. La dimensión intelectual, que es el fortalecimiento de la mente; la dimensión emocional, que es el control de tus emociones; la dimensión física, que es el cuidado de la salud. Esa dimensión realmente se valora más cuando no la tienes, no cuando la tienes. Y la dimensión cuarta es la dimensión intelectual, que es realmente la trascendencia, el aprender a disfrutar de la vida. De las 4 dimensiones, inclusive en las escuelas, en las universidades, se le pone más énfasis a la intelectual, en el fortalecimiento del intelecto. Inclusive cuando una organización contrata a una persona, la contrata más por el intelecto. Inclusive ya hay test que miden el coeficiente intelectual. Sin embargo, dejan atrás o dejan por un lado las otras 3 dimensiones. Ya también están tomando en cuenta la dimensión de salud, también les hacen estudios de salud, pero la dimensión emocional y la dimensión espiritual, que es la trascendencia, es la pasión por vivir, por entregarte. Ahorita ya también inclusive se están haciendo estudios de la dimensión espiritual, lo que es la psicología del positivismo, como también habemos personas que tendemos más a pensar positivamente y otros a pensar negativamente. Entonces, cuando hice ese estudio, donde el empresario sale mucho más fortalecido, donde le dedica más atención, también es en la que le dedica la escuela, la intelectual. Y luego después es la física, es la que también el empresario pues también hace check-ups, busca realmente cuidar su salud. Pero donde está más minado, más disminuido es en la emocional y en la espiritual. O sea, el concepto de espiritualidad va muy ligado también con religión. Sin embargo, puedes encontrar a gente realmente que no tenga ninguna religión y puede ser fuertemente espiritualmente hablando. Ahora bien, en el equilibrio de estas 4 capacidades o variables, la física, la intelectual, la emocional y la espiritual, ¿estaría la base de la competitividad? ¿Un equilibrio entre ellas o tendría que dominar una sobre otra? Es una mesa de 4 patas. O sea, cuando tú tienes una mesa con una pata que esté endeble, la mesa se tambalea, no se mueve, no está bien firme. Uh-huh. Y la vida, la realidad, te pide las 4. La emocional, que es el control de tus emociones, inmediatamente identificas a una persona que no tiene ese control emocional y hace estragos y no puede generar inclusive energía positiva a su alrededor. Máxime, imagínate que sea una persona que administre personal, pues ¿cómo va a tener a su gente? La va a tener totalmente inhibida, disminuida, aniquilada. ¿Por qué? Pues porque él lo único que genera es precisamente eso, negatividad. Entonces sería que dependiendo de la actividad profesional o empresarial, sería cuál de todas estas variables debe dominar sobre las demás. Digo, pienso en, por ejemplo, un catedrático, ¿sí? Pues debe tener más afianzado el aspecto intelectual, ¿no?
sin descuidar las demás, por supuesto. Sí, por ejemplo, ahorita ya se está manejando lo que se le llama también la pedagogía del placer en los catedráticos. ¿Qué es la pedagogía del placer? Lo que el catedrático está preparado para generar en el aula pasión por el aprendizaje, no miedo ni temor. Claro. Entonces, en el pasado el paradigma es con que el catedrático esté muy bien preparado y que tenga calidad en su conocimiento, con eso es bueno. No, ahorita ya se habla de calidad y calidez en el aula. Ya se ha comprobado que realmente el reto del catedrático del hoy es que genere pasión por el aprendizaje en el alumno. Y eso lo va a generar realmente con positivismo, con optimismo, con realmente empuje, con iniciativa, con compromiso, con responsabilidad. Entonces, sí se requiere también el control emocional. Si hablamos en las empresas, en las organizaciones, pues a la gente la contrataban por su aptitud. ¿Y qué es la aptitud? Es lo intelectual, el conocimiento y la habilidad acerca de su trabajo. Y algunas veces la ocurren por su actitud. Entonces, pues llega un momento en que las dos tienes que analizarlas y las tienes que contemplar. Claro, de esto se desprende que tendrá que haber, digamos, dos facetas dominantes y dos determinantes. Es decir, el hecho, me imagino, por ejemplo, un científico que trabaja obviamente con el cerebro, bueno, pues debe estar muy bien equilibrado en su intelecto y en su emoción, más que, digamos, en el aspecto físico. Sí. y espiritual, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, ¿qué valora más en una empresa de la persona que va a trabajar ahí con la empresa? Valora la intelectual y la emocional. Quizá la física, pues esa la tiene que cuidar el mismo trabajador, e inclusive la espiritual también. O sea, pero realmente el valor agregado va a ser por el lado intelectual. Exacto. Y por el lado emocional. Sí, pero sí es importante que comprendas que cuando hablamos de competitividad, hablamos de competitividad personal. Sí. Que esa la tiene que cuidar ¿quién? Uno mismo. Uno mismo. Entonces, cuando ya entiendes estas 4 dimensiones, pues debes de comprender, por ejemplo, el concepto de una persona inteligente. Es aquella que se prepara para poder enfrentarse a un mundo cada vez más adverso, más incierto, más competitivo. Y la definición de una persona sabia es aquella que aprende a disfrutar de la vida. Claro. Aprende a disfrutar del mundo. Entonces, a veces nada más, sí estás preparado y habilitado para enfrentarte al mundo, pero no lo estás disfrutando, no lo estás gozando, entonces no eres feliz. Claro. Un alterista, un atleta tendrá que centrar o será, digamos, la faceta dominante, la física, obviamente, aunque el emocional es importante para saber ganar, ¿sí? Así es. Y ya en el aspecto intelectual y el aspecto espiritual tendrá que cuidarlo él por sí mismo, no su entrenador. Sí, se nota cuando, por ejemplo, ves a un artista que va a cuidar primero su cuerpo, su salud, su estado físico. Sí. Pero si descuida las otras 3, principalmente el espiritual, ves a personas exitosas en el trabajo en el que están y se suicidan. ¿Por qué? Porque no lograron realmente desarrollar las otras 3. Entonces, las otras 3, estoy hablando de lo que debe cuidar la persona. Sí. Porque si hablamos de la empresa a veces le importa más, por ejemplo, me importa que sepas lo intelectual. Sí, entonces, son cosas diferentes. Entonces, hablo de la competitividad de la persona, que las 4 las tiene que desarrollar. Sí. Las 4 hay herramientas. Hay técnicas, porque si le dices a una persona, oye, pues, sé feliz, pues, ¿cómo? Oye. O sea, ¿cómo? Porque hasta para eso hay métodos, hay herramientas, hasta para que tú te relajes, para que no te estreses. Ahorita una de las enfermedades que está llegando para quedarse en las organizaciones es el estrés, y se está subestimando. Oye, Pedro, la gente está estresada. Pero es muy importante que se alcance a definir el concepto de felicidad, porque luego cada quien trae su propio guión de la vida. Y entonces, y es un guión, generalmente lo aprendimos en la casa materna, paterna, en la casa de nuestros padres, y que nos lo hemos creído. O sea, desaprender también es parte de la competitividad, ¿no? Así es, en efecto, porque a veces dicen que debería haber escuelas para desaprender, no para aprender. Porque sí, inclusive ahorita tenemos conceptos erróneos de felicidad. Y a veces eso mismo las familias lo inculcamos en los hijos. O sea, el concepto de felicidad radica en la ausencia de broncas y de problemas.
Pues no es cierto. O sea, pues vas a ser completamente infeliz. No, el concepto de felicidad es que aún a pesar de las broncas y de los problemas y de los quebrantos y sobresaltos que tengas en la vida, sigas disfrutándola. Entonces, ahí cómo te vas a preparar en ello. Entonces, sí hay muchos conceptos de felicidad. Yo me acuerdo de una oración de el sacerdote jesuita Antonio de Melo que dice: si pudieras elegir, ¿qué elegirías? Que se te conceda lo que pides o la gracia de vivir en paz sin que la hayas pedido. Uy. Entonces ahí viene un concepto interno de lo que es felicidad, es aprender a vivir en paz. Pues sí, pero en armonía. En el modelo económico en el que estamos viviendo desde hace buen rato, nos dice que la felicidad es el carro, la casa, y entonces platicaba recién con una psicóloga y me decía, estamos teniendo un grave problema porque las madres están dejando de ser madres para ser proveedoras y entonces sacrifican su presencia con los hijos en aras de es que tengo que darles una buena educación, y una buena educación es pagar un colegio particular, sí, es una asociación directa en este país, y entonces no les importa no estar con los hijos con tal de ganar dinero para que luego estén en un colegio particular donde van y les dan información, los forman académicamente, y toda esta otra parte que perdió la madre con el hijo, pues es irrecuperable. Los datos ahí están siempre, y más con la tecnología, pero esto otro que significa el contacto y el enseñarles a los hijos a través de la cotidianidad cómo enfrentar la vida, eso ya lo perdieron. Sí, definitivamente. Eso es irrecuperable. Hay un precio que se llama el precio de la incompetencia personal, el no estar preparado, el no seguirte capacitando, el no seguirte desarrollando. Entonces, ¿por qué muchas veces ocurre eso con las mamás, con los papás? ¿Por qué realmente nos dejamos llevar por lo que realmente hace la mayoría? Porque no sabemos cómo no. O sea, no sabemos cómo no. O sea, ¿cómo podemos salir de ese... de ese, pues se puede decir, obstáculo, o puede salir de ese problema que a veces ni siquiera se identifica como problema, el que tú estés inmerso en estar buscando más lo que no tienes que en aprender a disfrutar lo que tienes. O sea, entonces caes en ese bache y que no te das cuenta. Entonces vemos a mucha gente ahorita desarmonizada, desequilibrada. Esa es otra de las cuestiones que hay que desaprender. Así es, también. Cambiar de paradigma, cambiar de chip. Cambiar de chip, inclusive hay una frase que dice así, una mente disciplinada conduce a la felicidad, una mente indisciplinada al sufrimiento. Entonces, ¿por qué sufrimos? Porque tenemos mente indisciplinada. Y cuando hablamos de una mente disciplinada es prepararte en estas 4 dimensiones. ¿Para qué? Para que realmente comprendas que entre más estés preparado, más vas a poder soportar vicisitudes y quebrantos. Ahorita ya se habla inclusive de un término que pues antes no se hablaba frecuentemente, la resiliencia personal, que es el alto grado de aguante a la frustración y el nivel de perseverancia que una persona tiene para caerse y seguirse levantando. O sea, la definición de una persona fracasada no es aquella que se equivoca 30, 40 veces, es aquella que deja de intentar. Es aquella que en su momento, a determinada edad, dice, yo ya me doy. Sí. O como dice la canción, me cansé de rogarle. ¿Cómo? Pues síguele rogando. Sí, y esto me recordó también la película de Mente Indomable. Aquella película precisamente donde habla de ese paradigma del hombre exitoso que alcanza premios, que alcanza una estabilidad económica, y el hombre exitoso que está en paz consigo mismo, aunque tenga un trabajo de conserje. Así es, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos este comentario de Estela. Que no se confunda, Que no se confunda. No se trata de no tener aspiraciones y no querer tener un cierto confort y una cierta calidad de vida. Sí, definitivo, o sea, y el concepto de competitividad radica en siempre buscar seguirte desarrollando. Es en el paradigma tuyo, en el que tú estás diciendo. Porque en el paradigma del personaje, pues para él no significa nada el hecho de la comodidad o la calidad de vida. Él puede tener un nivel intelectual mucho más alto que muchísimos de los catedráticos de la universidad, pero él es feliz siendo conserje y teniendo lo mínimo para poder vivir, de acuerdo con ese esquema, ¿verdad? Bueno,
está bien, muy respetable. Sí, la verdad, como dice un profesor universitario que así firmó, así viene su frase, la verdad, quién sabe. Claro, exacto. Estela Segura dice, entonces el método del que está hablando debe ser tomado por los muchachos que están por ingresar a profesional para que ubiquen mejor su carrera, porque esa falla que hubo durante tantos años es la que hizo que los maestros de ahora estén pésimos y no hagan su trabajo como debe ser. Muchos son magníficos maestros y no se les paga porque no tienen el papelito. Es el comentario de Estela Segura. Sí, debemos de comprender que son muchos ya los requerimientos que requiere el profesor del hoy, principalmente para interactuar con brechas generacionales que vienen totalmente diferentes, con otros retos, con otros gustos y preferencias a las que en su momento nosotros cuando estuvimos en la escuela tuvimos. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Ahorita hay una falta de sintonía en la convivencia entre las brechas generacionales. ¿Por qué? Pues porque realmente no hay embone, no hay sintonía, no hay comunicación, y la comunicación viene de la comunión, de realmente la sintonía que existe entre dos personas. Entonces, pues por eso es que como tienen gustos y preferencias, ahorita están chocando. Entonces, los profesores de antaño, ahorita muchos de ellos no se han preparado para interactuar con los nuevos muchachos del hoy. No hay empatía. No hay empatía y no hay comprensión. Claro. Y no hay conexión entre ambos. Sí. ¿Por qué? Pues porque ahora el reto es mayor. El muchacho, yo me acuerdo cuando uno tomaba clases, pues te dedicaba la hora y tenías ahí sentado, pero que realmente el profesor el día de hoy esté queriendo hablar toda la hora sin que el muchacho se interactúe, se comunique, te aguanta 5 minutos, 10 minutos, pero ya no toda la hora. Oye, Pedro, pero esto mismo está pasando inclusive a nivel organizacional, ¿no? Con los jefes que no se preparan, por ejemplo, para poder entender la mentalidad de la generación millennial. Sí, donde hay otro canal, otro chip, otra manera de entender la vida, y está pasando inclusive con los gobernantes y la ciudadanía. Está pasando en la sociedad, está pasando en las familias, está pasando en las empresas. Por ejemplo, las empresas ahorita, la rotación del personal joven es muy elevado, porque las empresas siguen queriéndose administrar con las jerarquías y con las estructuras tradicionales, donde yo digo, yo mando y el otro obedece. Bueno, eso eran las brechas generacionales pasadas, pero imagínate ahorita la generación que viene de los millennials, son cuestionadores, son inquietos. Ese sí es capaz de que si el jefe, el jecho, el jefecito chulo está hablando y que le diga, oiga, eso que tú estás hablando es una incoherencia, es una aberración, y los demás que siempre habían estado acostumbrados, cállate, no le digas eso. ¿Cómo no? Porque si lo hacemos nos va a ir mal en la empresa. Sí, pero aquí no se trata de eso. O sea, aquí se trata de llevarle la corriente al jefe, ¿no? Y el millennial eso no lo tolera. Y entonces, si ve que realmente su propuesta, sus sugerencias no son tomadas en cuenta, pues se va. Claro. Se va. Entonces, ahorita hay mucha rotación de gente millennial que a los 30 años hay muchos que ya tienen 7, 8 trabajos diferentes. Bien, Ana Lilia Martínez, felicidades al invitado, me parece muy interesante lo que está diciendo. Yo tengo un hijo en la prepa y de hecho quisiera inculcarle todo esto que dice el maestro porque es fundamental para poder obtener el éxito. Muy bien, pues de veras que muy interesante esto, Pedro, y pues esperamos que nos acompañes posteriormente para continuar con este tipo de temas que son fundamentales. Excelente. Muchas Pedro gracias. Facio del TEC de Monterrey, Campus Laguna, nuestro agradecimiento.